Muy buenas, gente. Bienvenidos al segundo capítulo de Mangaka Sin Fronteras. Soy Juan Albarrán, autor de Mata y Ganar, actualmente publicado por Norma Editorial en España. Bueno, si escuchasteis el primer capítulo, pues sabéis que esto va de manga, que voy a hablar un poquito de todo sobre pues, recomendaciones de manga, de mis experiencias en Japón, un poquito de todo. Si queréis poneros en contacto conmigo con preguntas, recomendaciones, además el tema de las preguntas es algo que hoy creo que puede ser interesante. Os podéis poner en contacto conmigo a través de la dirección de email mangakasinfronteras@gmail.com mangakasinfronteras@gmail.com. Y hoy en el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy voy a intentar responder lo mejor que pueda a la pregunta del millón. La pregunta del millón me refiero a que es la pregunta que más recibo en redes sociales. En los últimos 3 años, desde que he estado publicando en Japón, Mata y Ganar, pues mucha gente se ha dado cuenta de que, de que es posible publicar en Japón, de que no es un imposible como se creía antes y tienen mucha curiosidad o ellos quieren hacerlo también y me preguntan que cómo se hace, ¿no? Recibo muchas preguntas, muchas variaciones de básicamente la misma pregunta o varias facetas de cómo se consigue publicar en Japón. Y bueno, pues esto es un poco lo que voy a intentar responder hoy. Vaya por delante que lo que voy a decir hoy, yo ya lo he dicho muchas veces, porque he hecho varias entrevistas en otros canales, como, no sé, creo que la más larga que he hecho quizás sea Mangas y otras viñetas, con Laura y Kevin, y esa fue al principio de trabajar en Mata y Ganar, y me hicieron, todas las preguntas habidas y por haber, yo creo. Y después de esta he hecho 3 entrevistas con Josep Busquet, que es un guionista catalán de cómic y que tiene pues su propio canal, y he hecho 3 entrevistas con él al principio de la serie, al medio, casi al final de la serie, y recientemente he hecho otra hablando del final de la serie y bueno, qué viene después, ¿no? Yo creo que ahí he respondido un poco todo las preguntas que he ido recibiendo y bueno, las que tenían ellas, que también, o sea, la gente que me hacía las entrevistas, que tenían preguntas muy interesantes. Pero he decidido reunirlo todo un poquito aquí en este capítulo para que, bueno, si en un futuro alguien pues tiene la misma pregunta, pues siempre puedo ponerle de referencia como aquí, ¿no? Que vengan a este capítulo, que lo escuchen. Además, estas otras entrevistas son muy largas, se tratan otras muchas cosas, especialmente por ejemplo, las 3 entrevistas de Josep Busquet, pues eso, 3 entrevistas de más de 2 horas cada una, ¿no? Si queréis respuestas largas a todas estas cuestiones, pues ya podéis ir allí. Si no, pues paso a responder, ¿no? Un poquito las preguntas más frecuentes que me han hecho. Como he dicho, pues gente sobre todo en redes sociales que se entera de que estoy publicando en Japón y quieren saber cómo es, ¿no? Así que vamos allá. La primera pregunta que me suelen que me suelen preguntar, que es muy, muy simple, es ¿puedo publicar en Japón? Y hombre, la respuesta es sí, ¿no? Claro, es una pregunta que obviamente yo tengo que responder que sí porque he publicado allí, porque estoy publicando allí, porque estoy trabajando en Japón y además no soy el primero. Hay varios otros autores como, no sé, Konata, que está publicando actualmente, Eduard Balús también y yo creo el pionero en España, que es Kenny Ruiz. Y obviamente pues ya se ha demostrado de que sí, que es posible, ¿no? Sin embargo, en todos estos casos, luego explicaré un poquito el porqué, incluido el mío, pues tenemos algo de especial en el sentido de que hemos tenido suerte a la hora de caer en algún tipo de situación en que hemos tenido algún tipo de ayuda, sobre todo para superar el tema del idioma. Quizá Eduard Balust es el que menos, porque él creo que tiene un buen nivel. Bueno, no sé exactamente si es mejor o peor, pero yo le he visto hablar con gente en japonés, así que él se puede comunicar en japonés. Entonces él sí que ha entrado un poquito como un autor japonés casi, ¿no? Sin necesitar ayuda. Pero todos los demás hemos necesitado algún tipo de ayuda con el tema del idioma. Luego hablaré más sobre esto. La otra pregunta que me hacen, siguiente, que es muy relacionado con esto que acabo de decir, ¿es fácil? La respuesta es claro, es no. No principalmente por el tema del idioma, uno, y segundo porque, es que Japón es un país muy, muy cerrado, yo diría.
No porque ellos quieran ser cerrados, sino por el tema del idioma. Es un país muy aislado. Más que cerrado, quizá la palabra correcta a usar es aislado. ¿Y eso qué significa? Pues que ellos tienen sus propias costumbres, sus propias maneras de relacionarse con otra gente, sus propias maneras no sé, de organizar una empresa, de organizar el tema de cómo se pagan a los empleados, cómo se decide cuánto se paga. Bueno, pues todo este tema de situaciones es completamente distinto a lo que nosotros tenemos en España, en Occidente, ¿no? Y entonces, pues no es fácil acostumbrarse a determinado tipo de cosas como, no sé, precios de página más bajos, un ritmo de trabajo muy, muy fuerte que aquí se considera normal y que para nosotros es un poco excesivo. Pues hay muchas de estas consideraciones, pero sobre todo por el idioma. El idioma es algo insalvable. En mi caso, pues, bueno, yo he tenido la suerte, igual que con Ata, porque compartimos editora. La editora habla español. Entonces, bueno, pues en ese caso el tema del idioma pues se ha salvado de una manera muy fácil. Pero, y por ejemplo, en el caso de Kenny Ruiz, pues también tenía la ayuda de una tercera persona que hacía de puente entre la editorial y él y que también hablaba algo de español y ya también habla japonés. Entonces, bueno, pues es una manera en que un poco se traducía el manga, ¿no? En mi caso y en el de Konata, además, nosotros no escribimos la historia, con lo cual eso facilita un poco las cosas a la hora de trabajar, a la hora de la comunicación, ¿no? Porque realmente yo creo donde hay más comunicaciones a la hora de escribir la historia, a la hora de corregir y de ajustar la historia y de los cambios que se necesitan para hacer cuando se hace el Nemo, el storyboard, ¿no? Y a la hora de dibujar, pues bueno, también hay mucha comunicación, pero quizá es un poco menos, ¿no? Aún así, el tema del idioma está ahí, que no os engañéis, que incluso yo, por ejemplo, que tengo una editora que habla español, en la mayoría de mi tiempo, pues yo he tenido en realidad 2 editores. Uno de ellos no hablaba nunca español, entonces por ejemplo, toda mi comunicación escrita pues era siempre en japonés. Todos mis contratos son en japonés, todos mis documentos que yo recibo, incluso el guión que yo recibía era en japonés. Entonces, el tema del idioma lo hace todo mucho más difícil. ¿Es realista, por ejemplo, pensar que la editorial podría decir, bueno, pues como voy a trabajar con un dibujante español, pues voy a traducirle el guión, voy a traducirle los papeles, voy a traducir el contrato? Bueno, yo creo que eso no es realista. Primero, porque, bueno, al menos en mi caso, yo era uno solo. Entonces, claro, pues soy una persona. Estamos hablando de una revista que lleva, pues no lo sé, 40 años publicándose, que tiene un sistema diseñado para las personas en japonés y que de repente llego yo y entonces, bueno, pues yo ahora quiero contratos en español, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no es, pues por poner un ejemplo, yo creo que no es realista esperar que toda una revista y todo un departamento legal, en este caso los contratos y tal, se vaya a movilizar solo para una persona, ¿no? Quizá en un futuro, cuando haya muchos más mangaka bueno, extranjeros que trabajen en editoriales, en revistas y tal, quizás sí que se empiece a flexibilizar esto, ¿no? En el sentido de que empiece a haber más documentación y más información bueno, en español o en inglés o en otros idiomas que no sea el japonés, pero por ahora es básicamente tienes que tirar de japonés y entenderlo sí o sí. Entonces, el tema del idioma, bueno, pues una cosa que no podemos salvar. Entonces, ¿es fácil? La respuesta, pues eso, yo diría que no es fácil, pero no es imposible. Más hoy en día con el tema de las tecnologías se pueden hacer traducciones online, sobre todo por los emails, se pueden coger el texto, los guiones, todo esto, pues bueno, se puede traducir. De hecho, es lo que yo he tenido que hacer. Pero supone mucho trabajo, supone un trabajo extra que, como decía antes, pues creo que no es realista esperar que la editorial lo haga por ti. ¿Por qué no es realista? Bueno, pues porque piensa que, por ejemplo, mi editora pues lleva creo, pues 6 o 7 o 8 series creo a la vez y van, bueno, a tope de trabajo, más o igual que un mangaka, y entonces, bueno, pues, ¿por qué harían el trabajo extra con con un dibujante o mangaka extranjero cuando ellos en realidad tienen acceso a todos los japoneses que no vienen con esa maleta de trabajo extra, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que como más trabajo, creo yo, al menos esa es la actitud que yo he tenido siempre, como más trabajo podamos absorber nosotros,
más fácil se lo pongamos a los editores, pues más posibilidades tenemos de que puedan trabajar, que ellos quieran trabajar con nosotros, ¿no? Si ellos ven, pasado un tiempo, que, bueno, que tienen que hacer traducciones extra, horas extra, les cuesta tiempo y dinero para cumplir las fechas de entrega porque somos extranjeros, tienen ellos trabajo extra, pues igual deciden no trabajar con nosotros, ¿no? Siguiente pregunta. Soy guionista, ¿puedo enviar guiones solo? Yo diría que la respuesta a eso es no. Yo no lo he intentado y no quiero decir con eso que no haya alguna editorial que diga que sí, que ellos reciben guiones. Lo que pasa es que el concepto que se tiene de guión en Japón y lo que se tiene fuera de Japón es muy distinto. En los otros dos mercados que yo conozco, que son el francés y el americano, guión significa un guión escrito que tiene un formato concreto, no es básicamente una novela, sino que tiene, bueno, pues viñeta 1, plano general, tal, o sea, diálogo, o sea, tiene un formato muy concreto, pero es básicamente escrito. En Japón no se trabaja así. En Japón incluso el guionista hace, pues, un storyboard, para decir lo que ellos llaman el nemu, y eso lo hacen de manera visual. No tienen que ser unos dibujos maravillosos, pero está dibujado y en esos dibujos se ve lo básico, se ve un poco la expresión, se ve el plano, se ve qué personajes aparecen y luego es trabajo del dibujante, pues bueno, hacerlo bonito, hacerlo espectacular si es de acción o gracioso si es un manga de humor o romántico si es un manga de romance o de shoujo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, como guionista no se espera de ti que les pases un texto, se espera de ti que les envíes esto. Entonces, como tal, ¿yo qué recomendaría? Pues búscate un dibujante. Es difícil encontrar un dibujante, ya digo yo, ya os lo aviso, en principio porque, bueno, escribir un guión en principio técnicamente se tarda poco tiempo, dibujarlo se tarda muchísimo tiempo. Y bueno, si consigues a alguien que apueste por que le guste tanto tu historia o tu estilo de escribir, que diga, pues venga, vamos a hacerlo gratis, vamos a dibujar el one shot de a lo mejor 300 30 o 40 páginas, algo que luego hablaremos también, pues bueno, pues maravilloso, ¿no? Pero es muy posible que los dibujantes pidan que quieren cobrar o que, bueno, pues porque para ellos es trabajo y entiendo que para nosotros es trabajo y entiendo que no está de más pedir recompensa por el trabajo que hacemos, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, como guionista que no está publicado, pues a lo mejor uno no tiene los fondos o uno no quiere pagar, es todo comprensible. Es una negociación que cada pareja creativa tiene que afrontar y no hay otra, ¿no? Pero hay otra solución. Y la solución es que por muy mal que uno dibuje, y hablo del guionista, yo recomendaría que si eres guionista y quieres enviar un guión, que lo dibujes tú. Y lo dibujes aunque sea mal, ¿no? Porque hay ejemplos como One, el guionista de One Punch Man, o por ejemplo Amada Goten, que es el guionista de Shimazaki, que actualmente la publica Ibrea en España, creo, que es otra colección de manga, de Morning, perdón. Y bueno, estos son dos ejemplos de guionistas que aunque creo que sobre todo One ha mejorado un poquito, pero que en los inicios el dibujo no era bueno. Creo que One lo dibujó como un webcómic y no sé si atrajo la atención de Murata o el dibujante que finalmente lo dibujó o la editorial, no recuerdo exactamente cómo se hizo, pero él lo dibujó y lo presentó al mundo tal cual, dibujado con su dibujo, que no era nada del otro mundo. Y Hamada Goten, el guionista de Shimazaki, pues lo mismo, él lo dibujó a su manera. No es un dibujo bueno en absoluto, sin embargo ganó un premio, no recuerdo exactamente qué premio, el premio de Morning o el Chiba Tetsuda, el premio Chiba Tetsuda, es posible. Y con ese premio, pues le dijeron, vale, pues nos encanta esta historia, te vamos a encontrar un buen dibujante. Entonces lo unieron a un dibujante y esa es la serie que están haciendo ahora y lo están petando. Pues acaban de pasar el 1 millón de ventas hace unas semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una opción que tenéis. Además, ya os aviso, si acabáis publicando en Japón como guionistas, tenéis en cuenta que os van a pedir eso, que dibujéis el storyboard, pues más vale ir practicando ya, ¿no? Yo creo, además, teniendo en cuenta que ese es el formato que se espera de los guionistas en Japón. Y nunca se sabe, igual
dibujáis mucho porque dibujaréis mucho si acabáis publicando en Japón y quién sabe si igual llegáis a practicar tanto que llegáis al nivel de que podéis incluso dibujar o escribir y dibujar vuestros propios manga, ¿no? Eso requiere mucho tiempo, es verdad, pero bueno, yo, por ejemplo, Hamada Goten ha dicho más de una vez en Twitter, bueno, en X, que su objetivo sería dibujar en algún momento, ¿no? En un futuro, y que por eso él dibuja sus Nemus, sus storyboards, pues con mucho detalle y con mucho cariño y tal, ¿no? Porque él quiere usarlos para practicar. Me parece una actitud maravillosa. Siguiente pregunta. ¿Hay que vivir en Japón? La respuesta es obviamente no, aunque yo añadiría también que ayuda. Yo, por ejemplo, ahora vivo en Japón, pero yo vivía en Barcelona cuando yo empecé a publicar en Matai Gana y cuando me hicieron la oferta, ¿no? Konata, que también publica en Morning 2, pues ella vive en Barcelona, creo, o vive en Cataluña, no sé exactamente dónde, en Barcelona, o sea, en Cataluña, pero vive en España. Kenny vive en Madrid, si no me equivoco. Y luego hay el caso de, por ejemplo, Eduard Balust, que él sí que vive aquí en Japón. Y él, en su caso, yo creo que empezó su serie, si no me equivoco, que publica actualmente en Comic Days, que es Comic Days es la web del grupo Morning, la aplicación de web. Y o sea, se publican los manga ahí en la web y luego se publican en papel cuando se recopilan en tankobons. Y creo que él ya vivía aquí. Creo que ya vivía en Tokio. Y entonces para él, bueno, pues él fue, como ya he dicho antes, creo que hablaba bastante bien el japonés, pues él creo que siguió el camino de un mangaka más japonés, ¿no? Ya llegó aquí, no sé exactamente cómo se puso en contacto con la editorial o quizá con algún guionista con el que trabaja ahora, pero el caso es que, bueno, pues el que lleva viviendo y ¿por qué digo que ayuda? Es porque, bueno, primero ayuda por lo que, bueno, por una cuestión financiera muy básica, que, bueno, creo que hablaremos más adelante, pero es el tema del cambio de divisa, porque el yen es una divisa que es muy débil y entonces, pues bueno, te pagan dinero en Japón, se traslada a euros en España y se reduce mucho el valor de lo que tú recibes. Aquí a mí esta pérdida de valor no pasa. Luego, es verdad que a mí me ha pasado que yo he tenido oportunidades por vivir aquí de salir, por ejemplo, en televisión. Yo he salido en televisión como 4 o 5 veces aquí en varios canales porque tienen acceso a mí. Esto de que ser un mangaka extranjero que vive en Japón y publica en Japón y encima que no habla japonés, todo esto les llama mucho la atención. Y entonces pues se han interesado mucho por mí para hacer pues, entrevistas y algún reportaje y tal, ¿no? Y yo, bueno, pues yo me apunto a un bombardeo y todo lo que sea publicitar mi trabajo para que la gente lo conozca y lo compre, pues yo me apunto. Y entonces esas oportunidades sí que son más difíciles o casi imposibles, pues si no vives aquí, ¿no? Porque las las cadenas de televisión no se van a ir a, pues, a otro país, a España o donde sea, para hacer normalmente, para hacer este tipo de reportajes, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que sí ayuda, ¿no? Es una combinación muy buena eso de ser extranjero, pero vivir aquí te puede ayudar de muchas maneras, ¿no? Siguiente pregunta es una que me preguntan mucho y que ya he respondido antes, que es, ¿hay que hablar japonés? Y he dicho que no, que yo, pues bueno, cuando empecé no hablaba japonés y ahora hablo un poquito, pero tampoco mucho. Y bueno, hay casos como el de Konata y Kenny, por ejemplo, que ya he dicho antes que ellos no hablan japonés, aunque creo que Konata está estudiando, si no me equivoco. Y aún así ellos han conseguido publicar, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una barrera insalvable, ¿no? Sin embargo, como he dicho antes, pues nosotros tenemos es un poco esa excepción, ¿no? Konata y yo compartimos una editora que habla español y Kenny pues tenía esa tercera persona de contacto que hablaba japonés. Entonces, si hay que hablar, no. Pero la barrera del idioma del japonés, la verdad es que es complicada de salvar, ¿no? Es una cosa a tener en cuenta. Yo, sí lo que os recomendaría ya es que si queréis, lo tenéis en serio esto de publicar en Japón, que empecéis a tomar clases de japonés o estudiéis por vuestra cuenta o en alguna página web o una aplicación o lo que sea. Porque es un idioma que, por experiencia, os puedo decir que se tarda bastante en dominar y, bueno, pues si queréis llegar a publicar en Japón, yo creo que el japonés se necesita tarde o temprano, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Hay que enviar el manga en japonés? Yo diría que sí. Sí, en el 100% de los casos, casi casi.
A menos que haya alguna excepción, como por ejemplo el Silent Manga Audition, que es un concurso, para el que no lo sepa, que, como el mismo nombre dice, silent, silencioso o en silencio, que piden que no es necesario, o sea, de hecho, no es que no es necesario, es que piden que el manga sea contado sin palabras, ¿no? Entonces es una manera que ellos tenían cuando empezaron, bueno, lo siguen teniendo ahora, de reclutar a mangaka de fuera sin necesidad de que la gente sepa japonés, ¿no? Y es explicar el manga, o sea, dibujar el manga y explicar la historia sin necesidad de texto. Eso está muy bien porque, bueno, abre puertas a que la gente lo intente. Sin embargo, tiene también consecuencias, no sé, yo diría que un poco negativas, en el sentido de que, bueno, pues básicamente en Japón, que yo sepa, no se publica manga silencioso, a menos que haya algún manga, no sé, alguna excepción habrá, seguro, pero estás haciendo básicamente unos manga que llegan a una editorial con unos editores que lo leen sin diálogo, pero luego hacer una serie, conseguir el objetivo siguiente, que es que te publiquen una serie de esta manera, pues no sé, yo de hecho creo que de Silent Manga Audition creo que no ha habido nadie que haya publicado una serie larga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene que haber una dificultad. En algún momento te tienes que enfrentar al japonés sí o sí. Entonces, sí, a menos que quieras presentar este concurso, pues yo diría que intentes conseguirlo de alguna manera en traducirlo al japonés, ¿no? Luego hay algún que otro concurso, es verdad, que, si no sé si me equivoco, Shueisha o Shonen Jump creo que acepta one-shots en su aplicación y que puedes enviar en otros idiomas, lo cual, bueno, pues obviamente facilita mucho las cosas. Y si hay algún que otro concurso que ellos lo piden así, que piden, pues eso, que no esté hecho, que no esté publicado o escrito el diálogo en japonés, pues bueno, pues adelante, ¿no? Pero por lo general, si queréis enviar a más editoriales sin estas limitaciones, pues yo creo que hay que hacerlo en japonés. Entonces, ¿cómo se hace? O al menos como lo hice yo. Yo lo escribí, los one-shots que yo escribí al principio cuando yo trabajaba de asistente y empecé a pensar que podía trabajar en Japón, pues me escribí mis propios one-shots y lo que hacía era que los traducía, ¿vale? Yo contrataba un traductor y alguien que me ayudaba también con la rotulación para saber que las líneas pues estaban bien cortadas por su sitio y tal. Y yo cogí el texto en japonés y lo rotulé todo y lo maqueté todo y eso lo envié como un manga normal en japonés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es mejor hacerlo así? Bueno, pues porque si envías a editores normales, que ellos están, pues bueno, ya he dicho, editando muchas series, están recibiendo leyendo quizá los manga de los concursos, o recibiendo a través de páginas web o de las entrevistas que ellos hacen normalmente en su editorial y tal, reciben pues cientos de manga cada semana o cada mes, ¿no? Entonces, y todos en japonés, que es lo que ellos entienden. Entonces, que tú les envías un manga que ellos lo abren y de repente está en un idioma que ellos no conocen, o el manga es increíblemente, no sé, está increíblemente dibujado y les llama mucho la atención, igual se emplean el tiempo en ver la traducción o algo así, aunque es algo muy difícil porque creo que con Google Lens se puede, pero si no es algo complicado, pues lo más normal es que el editor, pues no se lo ponga cierre el email o no sé cómo lo habrá recibido, en un sobre o lo que sea, y pase al siguiente, ¿no? Porque lo que hay que hacer es el trabajo fácil al editor y no darle motivos para que no quiera trabajar contigo, con un extranjero, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a su ritmo de trabajo, a su idioma, a sus rutinas y tal, y si tú envías un trabajo a ellos, lo que eres es una cosa distinta. Entonces, hay que tener en cuenta que para eso, esta persona hay que ponérselo fácil, si no, muy posible que no quiera trabajar contigo. Siguiente pregunta. ¿Hay que trabajar como asistente? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que no necesariamente, pero ayuda. Ayuda a conocer el sistema de trabajo, a coger velocidad, a mejorar y mejorar muy rápido. Yo fui asistente 2 años y me ayudó muchísimo para saber cómo implementar mi sistema de trabajo. Es decir, aprendí el sistema de trabajo de los mangaka japoneses porque yo era parte de ese sistema como asistente, y cuando llegó mi momento de empezar a trabajar en Matai Gannar, pues básicamente lo tenía muy claro cómo tenía que organizar el trabajo, cómo distribuir el trabajo, cómo dar mis instrucciones a los asistentes y demás, ¿no? Sin embargo, digo que no es necesario siempre, porque, bueno, pues quizá haya autores, pues pongo por ejemplo a Kenny Ruiz y Konata,
y que no sé, que son demasiado buenos para ser asistentes, ¿no? Que están ya, sobre todo a nivel de dibujo, preparados para un trabajo, ¿no? Entonces yo en mi caso acababa de dar el salto, no había hecho tantos trabajos como dibujante, bueno, de hecho ninguno, solo, pero había hecho dibujado por mi cuenta nada más. Entonces yo estaba muy verde y necesitaba algo de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues como asistente, pues aprendí, la verdad es que muchísimo. Entonces yo lo recomiendo. Si no, a no ser que ya estás publicado en otro país o ya has, no sé, o tienes un nivel que está la gente buscando, o sea, muy interesada en tu trabajo y tal, yo diría que trabajar como asistente un tiempo no va mal para ganar un poco de dinero, aunque no mucho, ya aviso. El trabajo de asistente está muy mal pagado. O para mejorar, para aprender cómo se trabaja por dentro. Una vez estás dentro y ves cuántas páginas te dan para el tiempo que te dan, ¿no? Dices, vale, pues tienes 2 días para trabajar conmigo y vas a hacer tantas páginas, ¿no? Te das cuenta del ritmo que se trabaja. También te das cuenta de que hay que trabajar con presión, ¿no? O sea, te da una X cantidad de trabajo y tienes que acabarlo antes del día, no sé, antes de los 2 días siguientes, porque si no, el mangaka vaya a su fecha de entrega, ¿no? Bueno, pues es una presión que va muy bien acostumbrarse y quizá va muy bien acostumbrarse cuando no eres el mangaka y cuando no tienes que enfrentarte todavía a un editor, ¿no? Em, Así que bueno, yo lo recomiendo, pero entiendo que no todo el mundo lo va a hacer, ¿no? Siguiente pregunta, bueno, esta es otra de las más recurrentes, que es ¿dónde busco trabajo como asistente? Bueno, pues muy fácil. Es una página web que se llama Ganmo, 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 y que es una especie de foro donde asistentes buscan trabajo y mangaka y revistas buscan asistentes. Es un punto de encuentro. Es una página web muy sencilla, con varias pestañas, varias secciones, y una es básicamente yo soy un mangaka buscando trabajo, y hay otra sección que es yo soy soy un asistente buscando trabajo, y otra es soy un mangaka buscando asistentes. Entonces, bueno, pues depende si quieres responder a un anuncio de un mangaka o si quieres poner tu propio anuncio con tus condiciones, lo que buscas de dinero, lo que buscas muestras de tu trabajo, sobre todo, sin eso no te va a contratar nadie, tu disponibilidad, todo eso, ¿no? Si trabajas en digital, en papel, qué sabes hacer, sabes de perspectiva, sabes de, no lo sé, haces solo, pues hay mucha gente que es un asistente que a mí me parece un poco útil, pero bueno, que es, pues yo solo sé calcar fotografías, ¿no? Bueno, pues si eso es lo que sabes hacer, pues bueno, ponlo ahí, porque luego te van a pedir otras cosas que igual no sabes hacer. Si sabes usar 3D dentro de Clip Studio, este tipo de cosas, ¿no? Como más cosas sepas hacer, obviamente más posibilidades tienes de, de ser contratado. Y pon muestras. Si no tienes muestras publicadas o un manga que has hecho tú, pues no lo sé, pues hazte un portafolio de a lo mejor 5 o 6 páginas de fondos, de todo. De calcar fotos, que se hace mucho, de dibujar fondos desde cero, perspectiva con edificios, dibujar naturaleza, dibujar coches, dibujar gente, que a veces te piden dibujar gente andando por la calle, o si estás en, no lo sé, es un manga de deporte, pues el público, cosas así, ¿no? Todo eso te lo van a pedir. Entonces, como más vean ellos, pues más posibilidades tienes de que te publiquen. Y una vez ahí, bueno, está todo en japonés, así que vuelvo a lo de antes, tienes que acostumbrarte a trabajar en japonés. Entonces, bueno, pues intenta traducirlo, que tu mensaje obviamente sea en japonés, porque un mangaka con las fechas de entrega que tiene, lo que no va a hacer es contratar a alguien que para empezar ya tiene que leer el email que tú le pongas, ¿no? Por ejemplo, porque está en inglés. No, el email que tú le envías al mangaka o el anuncio que tú pongas en Ganmo tiene que ser en japonés, porque si no, ya ahí pierdes la gran mayoría de candidatos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera muy fácil y muy fácil de tener ofertas, de ver dónde están las ofertas de trabajo o de anunciarse uno, ¿no? Luego, bueno, pues hay también mucha demanda, es decir, cuando hay un mangaka que pone un anuncio, pues hay mucha gente que responde. Y bueno, yo en mi época respondía muchos mensajes que me pasaba de todo, que no me respondían, que me decían que habían cogido a otro, o incluso tuve varios casos en que les interesaban mis muestras, pero no me contrataban por ejemplo, por la diferencia horaria, ¿no? Decía, no, es que yo quiero que tú estés conmigo conectado en, pues no sé, en Discord o en alguna otra aplicación mientras yo trabajo.
¿vale? Para que yo sepa cuántas horas estás trabajando, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues que entonces con la diferencia horaria entre Japón y España, pues eso significaba que yo me tenía que quedar despierto durante toda la noche, más o menos trabajando a la misma hora que trabajaba el mangaka. Entonces yo a eso no estaba dispuesto porque, bueno, pues son decisiones de salud que uno tiene que tomar, de hasta qué punto, o sea, dónde está el límite que tú quieres llegar, y yo pues cambiar completamente o no dormir por las noches o cambiar mis horas, ¿no? Es decir, dormir de noche, perdón, dormir de día y trabajar de noche es algo que no estaba dispuesto a hacer. Así que, bueno, pues esos trabajos no me ofrecían y decía yo que no, o simplemente pues ya me decían, oye, me gusta tu trabajo, pero por los horarios no podemos trabajar juntos, ¿no? Em, He recibido varios mensajes de que es difícil encontrar trabajo como asistente, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente a mí no me costó encontrar trabajo, pero claro, yo tenía una ventaja muy grande que era pues que yo siempre ponía la verdad, y era que yo llevaba 7 años trabajando en DC Comics como entintador, que es una especie de un poco de asistente, ¿no? O sea, haces una parte del trabajo. Entonces, bueno, eso a ellos les daba, a los mangaka me refiero, les daba mucha tranquilidad el saber bueno, que yo tenía un historial ahí de cumplir fechas de entrega y tal, ¿no? Y luego, claro, está el nivel de las muestras. Yo he recibido más que algún que otro mensaje de gente que me dice, es que no recibo, no hago más que enviar muestras y responder anuncios y tal, y me envían sus muestras, y claro, es que todavía no tienen el nivel, ¿no? Entonces, no lo sé, o dibujan fondos muy distintos a lo que se espera del mangaka, del asistente estándar en manga en Japón, ¿no? Entonces yo diría que miréis los manga más comerciales o más, sí, diría más comerciales, que son más mainstream, por así decirlo, y ver qué tipo de fondos tiene, ¿no? Qué grosor de línea, qué recursos hacen para las sombras, analizarlo, ¿no? Y ver cómo se parecen vuestros fondos de muestras a lo que estáis haciendo ahí, o sea, lo que hacen los profesionales, ¿no? Entonces, si está muy alejado o es un estilo muy distinto, pues lo único que podéis esperar es que no se llegue a publicar o que no recibáis ofertas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es cosas a tener en cuenta. Hay que ser muy consciente también del nivel de uno, ¿no? De hasta dónde pues estoy preparado o no estoy preparado, y de si no he dibujado un fondo en la vida, pues no puedo, creo, pretender de poner un anuncio y que me vayan a pagar por hacer un trabajo rápido y bueno, un trabajo que no he hecho y que no he aprendido, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, tener paciencia y también trabajárselo. Bueno, tema de asistentes. Volvemos a dibujar. ¿Qué dibujo? Me dicen, ¿cómo puedo entrar a trabajar en Japón? ¿Pero qué dibujo? ¿Qué dibujo? Es decir, ¿qué tipo de manga o de proyecto les envío, ¿no? Bueno, pues lo que en Japón se busca es un one shot. Y un one shot es no un capítulo 1 de una historia, que es un error que además yo cometí al principio, de enviar, de eso, de dibujar una historia, el capítulo 1 de la historia, además mal dibujado en el sentido de que no era satisfactorio por sí mismo, ¿no? Es muy fácil pensar eso de, bueno, pues yo dibujo una historia, pero lo bueno viene en el capítulo 2, lo bueno viene en el capítulo 3. O en el capítulo 10 doy este twist o este giro y presento este personaje y ahí está lo bueno. No. El one shot ha de ser satisfactorio y autoconclusivo por sí mismo, ¿vale? Y lo inteligente es hacer un one shot que se lea por sí mismo y no necesites leer otra cosa para que quedes satisfecho con esta historia, pero que a la vez tenga posibilidad de ser expandido, ¿vale? De que si se serializa, pues un poco se ajusta un poquito lo que has publicado en este one shot, y que pueda servir como capítulo 1 de la historia, y que además, pues bueno, este universo que tú has presentado en este one shot, pues que tenga posibilidad de incluso si es una obra exitosa, pues no lo sé, de publicar 1000 capítulos o 100 o 200 o 300, los que sean, ¿no? Si haces un capítulo que parece que el universo, la historia no da para más, pues entonces tampoco van a tener mucha posibilidad de que esa historia, de ese one shot, se serialice, ¿no? Luego, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, pues el camino más usual es el del concurso. Que aquí muchas revistas y muchas editoriales tienen concursos, no sé, mensuales, trimestrales, incluso creo que hay alguno anual, ¿no? Y lo suyo es, bueno, pues conseguir la información donde presentar tus mangas a estos concursos, normalmente japonés, o sea, os lo digo.
aunque hay alguno, como he dicho antes, quizá de Shueisha y de Shonen Jump y demás, que aceptan en otros idiomas, pero en general prepararos para que estos concursos están siempre hechos para manga en japonés, ¿no? ¿Y por qué estos son importantes? Bueno, pues que normalmente los ganadores se les asigna un editor y la gran mayoría acaban publicando. Por ejemplo, un ejemplo más cercano que yo tengo es Shoji Fujimoto, que es el guionista de Matai Gunner, y que él ganó el premio Tetsuya Chiba. Y bueno, ganó este premio y entonces la editorial le vio que prometía y Morning dijo, venga, pasas a nuestra plantilla de artistas, y publicó un manga que se llama Shudein-shan. Creo que fueron 9 tankobons en la revista Morning 2, serie mensual, y cuando esta acabó, pues él empezó como guionista en Matai Gunner, que era una serie semanal, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo el concurso, que es muy, ya digo, ya es muy difícil de ganar porque hay muchísima gente presentándose, pero puede ser, si tienes lo que hay que tener, pues puedes ganar y puedes llamar la atención de guionistas, ¿no? ¿Dónde envío este one shot? Que sería la siguiente pregunta lógica. Bueno, pues hay que mirar cada página, ¿no? Cada página web de cada revista tiene información sobre concursos o incluso si aceptan one shots fuera de concursos, que hay muchos que sí. Hay muchas revistas que aceptan y, la gran mayoría de estas revistas, esto creo que empezó con la época de coronavirus, de COVID, en que en Japón se hacía la mayoría de estas reuniones con mangaka y tal en persona. O sea, se decía, bueno, pues vente a la editorial, tenemos una reunión y nos enseñas el manga y lo leemos, te doy feedback y vemos si hay potencial o no. Pero con el tema del COVID, que aquí son mucho más precavidos que en otros países, pues este tipo de reuniones cara a cara se desaparecieron durante mucho tiempo y se aceptaba el trabajo online. O sea, se puede hacer a través de la página web. No solo concursos, sino que tú puedes enviar tu manga así tal cual, ¿no? Y bueno, pues alguien, si está interesado, te responde, ¿no? Yo eso lo hice mucho, ¿eh? Por cierto, yo estos one shots que yo hice al principio que tenía traducidos al japonés, lo enviaba a todas las revistas, incluso revistas que yo sabía que no eran, que esto no sé si yo lo voy a recomendar, pero bueno, revistas que yo sabía que no eran de la demografía. Por ejemplo, o sea, demografía del manga que yo hice, ¿no? Yo hice un manga que creo que se podía considerar seinen y yo lo envié a revistas shonen, a revistas incluso shoujo, y a pesar de que no lo recomiendo, la verdad es que yo, por ejemplo, llegué a entrar en contacto con un editor de una revista shoujo, de la revista Hanato Yume, porque él dijo, mira, esto que me envías obviamente yo no lo puedo publicar porque no encaja nada con el estilo ni el tipo de historia que nosotros publicamos, pero a mí me llama mucho la atención que tú eres español, que tienes una cultura, vienes de un sitio distinto y que, pues bueno, pues te interesaría trabajar conmigo, intentar hacer una serie o un one shot para nuestra revista. Y obviamente dije que sí. Todo esto antes de Matai Gunner, por cierto, cuando está trabajando de asistente. Y bueno, pues empecé a trabajar con él, fue una experiencia súper buena. Aprendí mucho de cómo es el proceso de la creación de un Nemu y cómo el editor es pues eso, casi un creador más, ¿no? Te da ideas, te da sugerencias, te ayuda a darle forma a la historia que tú has hecho, pero para que sea mejor, ¿no? Es un proceso, si encajas con el editor adecuado, la verdad es que es un proceso en que se aprende mucho, ¿no? Y bueno, pues claro, pues a mí enviar un one shot seinen a una revista shoujo, pues me salió bien, pero yo, bueno, esperaría que si lo hacéis vosotros, o sea, que si lo hace todo el mundo, el 99,9% de las veces no va a salir bien, ¿no? Incluso a mí no me salió bien porque yo no acabé trabajando en Hanato Yume, ¿no? Estos Nemus que yo hice con este editor, el editor jefe los acabó rechazando igualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, enviar a las páginas web o sea, ir a las páginas web y buscar información. ¿Cómo encuentro las páginas web? Que esa es la próxima pregunta que me preguntan, ¿no? Bueno, pues esto es muy simple y yo creo es una cosa que siempre digo en las entrevistas, es que la gente tiene que tener curiosidad y tiene que tener la capacidad de informarse y de hacer la investigación y tiene que tener un poco hambre de información, ¿no? Eso de enviar a una revista, o sea, un mensaje a uno profesional que diga, oye, ¿me puedes decir
esto me ha pasado a mí. ¿Cuáles son las listas o sea, dónde puedo encontrar todas las revistas y tal? Es un trabajo que un profesional que está haciendo 20 páginas a la semana no tiene tiempo para hacer, y más a personas desconocidas que nunca sabes qué tipo de persona estás, qué tipo de persona estás tratando, ¿no? Entonces, yo lo que abogo siempre es, hay que irse a Google o hay que irse a tu buscador de Internet favorito y empezar a investigar. Investigar lista, o sea, meter lista de revistas actualmente publicadas en Japón. Ya os digo que en Wikipedia hay una lista que alguien hace de todas las revistas actualmente siendo publicadas en Japón, de todas las demografías. Y en cada revista tiene su enlace a la página web de la revista. En general, alguna creo que no está bien escrita o algún fallo o no está en la lista, a lo mejor. No todas tienen el nombre de la revista y seguidamente la página web, pero la gran mayoría lo tiene. Y a partir de ahí, cada vez que visitas una revista nueva, una página web nueva, pues la guardas en los favoritos y te creas tu propia lista de referencia para saber qué series se publican en qué revista, porque eso es importante para saber qué demografía y qué géneros ellos les gusta publicar, para saber tú luego, cuando tú hagas tu propio manga, dónde tienes que ir, dónde tienes más posibilidades de ir y vender que te hagan caso, ¿no? De vender tu producto. Y bueno, pues eso es cuestión de buscarla, ¿no? ¿Qué revistas son de cada género o de cada demografía? ¿Cuáles son las webs? Hay que todo guardarlo. Luego las páginas, recordad, están todas en japonés, ¿vale? Entonces hay que acostumbrarse a lidiar con el japonés, como he dicho antes. Y bueno, pues aquí hay un pequeño truquito, que es que los navegadores, y esto es lo que he descubierto yo, seguro que hay alguna otra manera más, incluso más eficiente o mejor, quizás. Pero en Chrome, en Google Chrome o en Microsoft Edge, son los navegadores de Google y de Microsoft, pues tú abres una página en japonés y hay un icono ahí, un plugin que te dice, oye, ¿quieres traducirlo a otro idioma? ¿No? Pues puedes decir al español o al inglés o el idioma que tú hables, y automáticamente te traduce todo. ¿Es una traducción perfecta? No. Pero es una traducción suficiente para saber qué está pasando en esa página web y dónde tienes que ir a entregar, o sea, enviar tu trabajo, y saber qué piden. 20 páginas, 30 páginas en JPG, en PDF, que no pase de tanto peso, que no pase de tantas dimensiones. Todo eso, los japoneses son muy, muy estrictos con este tipo de cosas, y eso está todo en sus páginas web. Entonces, es una investigación que yo creo que no se puede saltar, ¿vale? Es decir, os tenéis que acostumbrar a informaros. Si queréis publicar en Japón, tenéis que conocer el mercado japonés y tenéis que saber dónde ir a conseguir esta información. Y eso empieza por saber cuáles son las revistas y cuáles son las editoriales, pero sobre todo las revistas, ¿vale? Y a partir de ahí, cada página, como he dicho, tiene su sección, que creo que se llama Mochikomi, que es una palabra en japonés que significa traer o tráenos tu trabajo, algo así, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tenéis que ir, y ahí es donde tenéis que llevar vuestro manga escrito en japonés y enviarlo. Y luego, pues nada, cruzar dedos, de decir un Ave María, un Padre Nuestro, lo que queráis, lo que crea cada uno, y a ver si se reciben respuestas, ¿no? Que en general, ya os digo, al menos en mi experiencia, suelen responder mucho. Como son muy educados los japoneses, pues suelen responder a casi todo el mundo que les envía algo, aunque sea para decirte que no están interesados. O en mi caso, hubo muchas respuestas que yo recibí con feedback, ¿no? Con una crítica. Oye, pues esto, mira, no te lo podemos publicar porque nuestra demografía no coincide o algo así, pero me ha gustado tu historia, o creo que le falla esto, y pues intenta mejorar esto o lo otro. Si en mi caso, pues es como editor, esta es la respuesta que yo te daría, ¿no? Y hay mucha gente que te dice, pues mira, esto yo no puedo publicarlo, creo que no está al nivel todavía, pero envíame más. Y ahí empiezas a crear relaciones un poquito con editores. Y esto a mí me pasó con varios. Esto me pasó con varios editores de varias revistas, de Utabasha, de Shogakukan, de la revista Spirits, pues varias revistas, ¿no? Y al final de Morning, incluso justo antes de entrar en Morning, pues yo ya estaba hablando con otro editor para, pues los one-shots que había enviado. Incluso los presentó al concurso mensual de Morning, que no gané. Y luego, pues mira, he acabado trabajando en Morning igualmente, ¿no? Así que eso es otra cosa que no os podéis dar por vencidos, y que un no puede ser el fin del
del viaje para nadie, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cuando estás haciendo todo este tipo de pues un one shot, y ahora otro, y ahora otro, y ahora otro, lo único que haces es mejorar, que es lo que hacemos todos cuando empezamos. Al principio somos todos malos y al final, pues si sigues practicando, pues acabas siendo mejor y lo suficiente para que te den trabajo, ¿no? Así que eso es pensarlo como un proceso. Entiendo que desanimas si haces una cosa que tardas mucho tiempo, que le coges mucho cariño a un manga de unas 30 páginas o lo que sea. Y, y bueno, pues que tú quieres que lo acepten, pero lo más normal es que os digan que no, sobre todo al principio, y eso lo tenéis que aceptar como parte del proceso. Si no os están diciendo que no, es que no estáis haciendo vuestro trabajo, ¿vale? O sea, apuntar esto en algún sitio. Si no me están diciendo que no, no estoy haciendo mi trabajo. Y en algún momento alguno os dirá que sí, y ahí es cuando empieza el viaje de verdad, ¿no? Pero antes de que llegue ese sí, a menos que seas un crack y estés preparado, que puede pasar, pues lo normal es que te digan no durante bastante tiempo, ¿vale? Entonces hay que prepararse para eso mentalmente, ¿vale? ¿Qué otras maneras hay de llegar a Japón? En caso de, estoy hablando de los concursos o incluso de llevar página web allí a la página web, ¿no? O sea, al mochikomi este que hablaba antes. Bueno, en mi caso, por ejemplo, uno de los mangaka para los que yo trabajaba como asistente, pues me recomendó simplemente. A él le preguntaron, oye, el editor, estoy buscando un mangaka para una serie que se llama Matai Ganar y tal, y yo que ya había hablado con este mangaka sobre, le había pedido consejo cómo publicar en Japón y tal, pues él dijo, pues mira, uno de mis asistentes hace poco me dijo que quería publicar en Japón, ponte en contacto con él si quieres. Entonces él me dio esa recomendación, que esto obviamente no es muy común. Es común si trabajas como asistente, que es otra de las ventajas que puedes tener trabajando como asistente, pero no es necesariamente una cosa que vaya a pasar sí o sí. Es decir, a mí me pasó, pero hice de otros casos, pues que, por ejemplo, Ichiro Oda creo que fue asistente del mangaka de Rurouni Kenshin, creo, si no recuerdo mal. Pues esto es un caso, ¿no? De lo mismo que me pasó a mí, que un editor, perdón, que un asistente trabaja un tiempo para un mangaka y ese mangaka le acaba ayudando o dando un empujoncito para que dé el paso de ser de asistente a mangaka. Entonces, eso es otro camino. Y eso es una cosa que, bueno, no se puede entrar a trabajar de asistente esperando esto, pero puede pasar, ¿vale? Así que bueno, tenedlo en cuenta. También, obviamente, se puede ir a la editorial en persona, que como os he dicho antes, es el modus operandi tradicional de las editoriales japonesas, ¿no? Obviamente hay que hablar japonés y hay que estar en Japón. Se puede vivir en Japón o se puede visitar. Yo sé de alguno que básicamente se tomó unas vacaciones a Japón y se llevó su manga bajo el brazo y llamó a las editoriales y se presentó ahí. Entonces eso se puede hacer. Es un poco loco, sobre todo si no hablas el idioma, pero hoy en día los editoriales reciben a cualquiera. Así que vamos, hay que ser valiente y que hay que intentarlo. Luego también algunos editores, aunque yo creo que no demasiados, que miran las redes sociales. No es malo, no es mala idea, yo creo, editar el manga de uno obviamente en japonés. Hablamos de nuevo con el tema del idioma. Y publicarlo en las redes, ¿no? Para que bueno, pues no solo con la esperanza de que alguien un editor te lo vea, sino bueno, también para conseguir un seguimiento que luego a la vez incluso puede ser beneficioso, ¿no? Entiendo que duele un poquito hacer el trabajo de manga durante mucho tiempo y luego decir, gratis para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es una manera importante, ¿no? de promocionarse y puede tener sus buenos resultados. Seguramente conocéis o alguno conocerá un manga que se llama, aquí muy, muy, muy conocido, que se llama Chirikawa, que es una especie de Hello Kitty mezclado con Doraemon. Quiero decir que es un manga, o sea, es unos personajes muy monos. Y este manga se empezó, el autor, Nakano creo que se llama, lo empezó a publicar en Twitter por su cuenta y así estuvo durante mucho tiempo. Y no sé exactamente cómo llegó, si fue que el autor se acercó a Kodansha o Kodansha lo vio o el manga empezó a tener mucho seguimiento, no sé exactamente cómo pasó, pero pasó de Twitter a Kodansha. Creo que aún a día de hoy, creo que el manga se publica primero en Twitter, luego se publica en libro en Tankobon, publicado por Kodansha. Y como he dicho, este manga se publica en España actualmente. No sé qué éxito está teniendo allí, pero aquí en Japón es la bomba. O sea, tú te vas a cualquier
son unos personajes muy monos y te vas a cualquier sitio, cualquier supermercado. No sé, hace poco estuve en la Exposición Universal de Osaka, pues había incluso Chiikawa por todas partes, ¿no? Llaveros, colaboraciones con todo tipo de, pues no lo sé, con la exposición vendías, no lo sé, cojines y bufandas y todo tipo de cosas, colaboración entre Chiikawa y, por ejemplo, la exposición de Osaka, ¿no? Bueno, pues es un campo muy extremo porque está teniendo un éxito exagerado, no solo como manga, sino como diseño de merchandise y de hacer todo tipo de productos. Y no todo el mundo tiene este éxito que es exagerado. Pero bueno, todo empezó por redes sociales. Y ahí es donde voy, ¿no? Que lo tenéis que tener en cuenta porque es una cosa que realmente es posible. Es posible empezar en redes sociales. Twitter, también he dicho en Pixiv, por ejemplo, es una red artística en Japón de gente que bueno, pone dibujos, no solo cómics, o sea, manga, sino también ilustración y tal. Y yo sé de autores que van allí y miran, ¿no? Entonces, bueno, pues es una opción, tenerlo en cuenta. Otra pregunta, ¿cuánto se cobra en Japón? Bueno, aquí puedo hablar hasta cierto punto, obviamente no puedo hablar de números, sobre todo de mi contrato, porque en el mismo contrato dice que es confidencial y que no puedo hablar de números. Y obviamente no sé lo que cobran otros, así que no puedo decir yo no tengo muchos amigos en la comunidad de mangaka japoneses, pues sobre todo porque no hablo japonés. Entonces no puedo hablar de si lo que yo cobro. Yo entiendo que lo que yo cobro es básicamente estándar para lo que es una persona, un mangaka que empieza a trabajar y ya llevo 3 años trabajando en Kodansha, ¿no? Lo que sí que puedo decir es esto. Yo he publicado un álbum como entintador en Francia y 7 años trabajando para DC Comics en Estados Unidos. Y el precio de página es más bajo en Japón que en Estados Unidos o Francia. Y más si se tiene en cuenta que normalmente si se trabaja con asistentes, de este precio de página sale el dinero con el que tienes que pagar a los asistentes. Y por supuesto el dinero que tienes que usar para sobrevivir, para comer, para pagar el alquiler y tal. Entonces, claro, si lo pinto así, pues lo pinto muy mal, ¿no? Pero sin embargo, hay una diferencia grande entre Francia y Estados Unidos y Japón. Y es que, pues por poner un ejemplo, yo en Estados Unidos hacíamos unas 20 páginas en 6 semanas y en Japón eran 60, para mí 60 páginas al mes, 3 capítulos de 20 páginas semanales en 3 semanas consecutivas, ¿no? Entonces yo producía el triple casi. Entonces se produce mucho más. Entonces, aunque el precio de página es más bajo, en realidad al final de mes acabas cobrando más dinero. Pero la verdad buena, o sea, de dónde viene aquí el dinero, la pregunta buena, el punto financiero aquí viene en los royalties. Es decir, si el manga vende bien, la verdad es que los royalties de ventas en papel y en digital, la verdad es que si el manga vende relativamente bien, se vive fantástico. Y si consigues un hit, no lo sé, cualquier hit que digáis, Tokyo Revengers, bueno, es uno de esos exagerados, One Piece, bueno, eso ya es masivo, ¿no? Pero si consigues un hit en Japón, pues básicamente te puedes convertir en millonario, ¿vale? O sea, aquí estoy convencido que los mangakas ganan mucho más que los futbolistas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenéis que pensar que es un sistema que está basado en los resultados. Es decir, no tanto en el precio de página y una estabilidad, sino que donde se va es a apretar a los mangaka para que se cree un manga, un producto que venda muy bien y entonces pues a partir de ahí nos hacemos todos ricos, la editorial y los mangakas, ¿no? Entonces, bueno, pues es diferente un poco al americano, por ejemplo, en Francia, donde el precio de página es relativamente más alto y se puede tener una estabilidad porque sabes cuánto dinero te viene un poquito cada mes y es una cantidad con la que se puede vivir. Y luego los royalties, pues bueno, es distinto. En mi caso, por ejemplo, en DC, pues yo cobraba solo royalties por lo que se vendía en Estados Unidos en papel. Yo royalties digitales, yo no cobraba, y royalties por lo que se vendía en el extranjero, o sea, si no lo sé, si DC se publicaba en España, pues yo, por ejemplo, no cobraba, ¿no? Cobraba nada, creo que no cobra nadie. Entonces, claro, aquí es muy distinto. Aquí en Japón se cobra por todo, y sobre todo en los royalties, ¿no? Si pues Matai Ganar se ha publicado en España, pues obviamente los autores recibimos una parte de, lo que paga la editorial, ¿no? De lo que se vende. Entonces, bueno, pues ahí Japón creo que es un poco más ético en ese sentido. Se hace un esfuerzo por recompensar al mangaka de una manera adecuada. Y aunque el precio de página es bajo y al principio, sobre todo, antes de que el manga se empiece a publicar en tankobons,
pues cuesta un poquito, porque obviamente no se recibe mucho dinero, pero una vez empieza la rueda de publicar tankobons y si se llega a un buen ritmo de publicación, la verdad es que se puede vivir bien. Y bueno, y como he dicho, todo depende de las ventas. Si el manga vende mucho, pues ahí la verdad es que ya empiezan a... Claro, es que cuando se dice aquí que el manga vende mucho, es que vende mucho, porque en Japón las ventas suelen ser altas, hablamos de millones, ¿no? Si un manga tiene mucho éxito. Entonces ahí cantidades de dinero ya empiezan a ser muy generosas, ¿no? Siguiente pregunta. Hay que tener asistentes, que es una cosa que me han dicho más de una vez y es muy curioso porque el motivo por el que me lo preguntan es porque estos autores o estos mangaka que se han puesto en contacto conmigo, que han sido 2 o 3, distintos, su manera de pensar es que ellos quieren hacerlo todo, ¿vale? Que es una manera, bueno, hasta cierto punto, un poco basada en el ego, ¿no? Que no quiero decir que sea algo malo, pero que está basado en ese hecho de lo importante del manga es que lo haga yo, ¿no? Entonces, en Japón hay un poquito esa actitud, creo que no acaba de funcionar muy bien. Yo os diría que el ego, cuando entréis en Japón a trabajar, lo dejéis en la puerta, fuera, y entonces entráis en Japón y a trabajar en el manga. Porque el manga es un trabajo de equipo, en general, no solo por el tema de los asistentes, sino por los editores. Los editores son casi unos creadores más, sobre todo a la hora de escribir la historia. Entonces, bueno, pues uno que piense que yo es que lo quiero hacer todo y no quiero tener que mis páginas tengan partes dibujadas por otra gente, lo van a tener difícil. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque vuelvo a la pregunta, ¿hay que tener asistentes? Mi respuesta sería sí y no. No si puedes hacer 20 páginas a la semana tú solo sin ayuda. Lo cual, más escribirlas si eres un autor completo, lo cual es un poco locura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que es un poco sí. Si se puede hacer eso, que hay algún autor que lo hace, ok, pero si no puedes, pues entonces tienes que tener asistentes. Yo en la primera reunión que tuve de producción, ¿no? Es decir, vale, ya tenemos fecha de entrega, aquí está el guión del primer capítulo, de Matar y Ganar me refiero. Lo primero, necesitas un mínimo de 3 asistentes. Y entonces me explicaron el por qué, ¿no? Y 3 asistentes no solo porque te van a hacer todo tu trabajo, porque no es así, sino porque a un ritmo semanal necesitas, no lo sé, que un asistente se pone enfermo y necesitas los otros 2, que uno decide que tiene otro trabajo mejor, no quiere trabajar contigo, ese tipo de cosas, tienes que tener las bases cubiertas, ¿no? Si tienes un asistente solo, ese asistente va a ir muy justo en una serie semanal y luego cuando le pasa algo, pues te quedas sin asistentes, ¿no? Y tienes a lo mejor 3 días o 4 para entregar el capítulo. Bueno, pues es una situación en la que nadie quiere estar. Entonces, para eso, lo suyo es tener varios asistentes, ¿no? Además, hay que pensar también que el tema de los asistentes, bueno, pues si tienes la suerte de encontrar buenos asistentes, ellos suelen ser profesionales en esto. Es decir, no son gente que trabaja a tiempo parcial, bueno, algunos sí, pero en general, sobre todo los que trabajan a tiempo, o sea, en series semanales, pues ellos saben que tienen que estar todo el día dibujando fondos. Entonces, bueno, pues contratas a gente que lleva una vida entera o varios años o décadas incluso. Mis asistentes llevan más de 20 años siendo profesionales de asistentes y llevan más de 20 años dibujando fondos. Entonces dibujan fondos mejor que yo. Y al fin y al cabo yo he dicho antes que esto del manga en Japón es una cosa, un trabajo de equipo y es porque a mí me interesa más que los asistentes me hagan unos fondos mejores que los que yo pueda dibujar para que el manga sea mejor y tenga éxito y venda más y la gente lo disfrute más. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que lo dibuje todo yo aunque la calidad sea peor y luego igual no llego a las fechas de entrega y no duermo y estoy estresado? O que el manga igual sea mejor y encima yo puedo tener un ritmo de vida un poco más normal. Bueno, cada uno tiene su decisión. Esa pregunta yo lo tengo muy claro, ¿no? Y la pregunta y la respuesta es trabajar con asistentes, ¿no? Y bueno, luego está, como he dicho, la parte de los editores, que bueno, que también hay que tener en cuenta, que no estoy hablando tanto de los asistentes, pero la parte de trabajar en equipo, ¿no? Y que hay que tener en cuenta que los editores son muy intervencionistas en Japón, tienen, pues eso, en mi caso de Morning, 40 años detrás de
de haciendo manga, y no me refiero a que ellos lleven tanto tiempo trabajando, sino que cuando ellos entran a trabajar en la editorial, pues se les entrena también con todo el conocimiento que se ha acumulado durante 40 años de revista, ¿no? Entonces, eso es invaluable. Es decir, yo no tengo tanta experiencia dibujando manga. Entonces, bueno, pues es una experiencia de la que me tengo que aprovechar, ¿no? Y no quiero aprovecharse porque, bueno, es que esto yo lo tengo que hacer yo y tal. Bueno, es una actitud respetable, también que cada uno quiera hacer el manga que quiera hacer, pero quizá con esa actitud no se puede trabajar en Japón. Entonces, bueno, el tema de los asistentes para mí es vital. Sinceramente, para mí es vital, ¿no? Em, ¿Vale cualquier tipo de dibujo? Es otra pregunta que me suelen hacer. Y también cualquier tipo de historia, género, demografía, ¿no? En general, ¿vale cualquier tipo de manga? Y hablando del dibujo, yo diría que sí y no. Es la misma respuesta que daba con el tema de los asistentes. Ha de ser un estilo relativamente cercano o reconocible para los lectores japoneses y los editores también. Porque los editores yo creo que no se arriesgarán a publicar algo que está totalmente alejado o que no saben si los editores, o sea, si los lectores lo van a aceptar. Si tú vas a Japón publicando un manga súper realista, noir, al estilo de, no lo sé, Frank Miller, siempre digo Frank Miller porque es un ejemplo un poco extremo, Frank Miller de Sin City o de Daredevil o lo que sea. Bueno, pues seguramente ese tipo de estilo pues no encaja con lo que el lector japonés está acostumbrado. ¿Significa eso que quizás no hay algún editor que sí te lo vaya a aceptar? Pues es posible que sí, que alguno te lo acepte. Lo lógico normal es que no, ¿vale? Pero dentro de eso, dentro del mundo del manga hay muchísimos estilos. No es lo mismo Taiyo Matsumoto que Akira Toriyama, que Ichiro Oda, que bueno, cualquier mangaka de estilo shoujo que te puedas imaginar. Incluso dentro de estas demografías hay del shonen o del shoujo o del seinen, hay estilos de todo tipo, ¿no? Entonces, el mercado en Japón yo creo que es muy, muy, muy abierto a este tipo de variedad, pero siempre hay una estética muy, muy clara, ¿no? Yo lo pongo el ejemplo más extremo sería, por ejemplo, si tú quieres publicar un manga en color. El manga en color es que no existe aquí. Es decir, simplemente a veces en las revistas se publican el primer capítulo con 3 o 4 páginas para promocionar la serie en color, me refiero. Pero el manga es que por tiempo ya de por sí no da tiempo a colorearlo. Entonces, si uno viene a Japón diciendo es que yo quiero publicar el manga en color, bueno, pues es un ejemplo que estilísticamente ya te van a decir que no da tiempo y seguramente para imprimirlo también en la revista y para publicar y imprimirlo en el tankobon es mucho más caro. Entonces, bueno, pues ellos tienen un modelo muy claro, en este caso el blanco y negro, y en otros casos pues el estilo de dibujo. Si haces shoujo manga pues es un estilo concreto que tiene unos límites, ¿no? Te puedes ir más para un lado, para el otro, pero no te puedes ir fuera totalmente, ¿no? Eh, bueno, pues tiene sus limitaciones, pero como lo tienen otros mercados, ¿no? De manga, yo creo que si quieres publicar en DC Comics un cómic de Batman, pues dibujar el estilo chibi japonés, pues te van a decir que no, ¿no? O sea, ese tipo de limitaciones yo creo que existen un poquito en todas partes. Lo mismo va para la historia, ¿no? O el género o la demografía. Es decir, puedo publicar para shoujo, puedo publicar cualquier tipo de historia, habrá algunas cosas, no lo sé, quizá algunas cosas sí te las rechazan, violencia sexual gratuita o cosas así, ¿no? Cosas un poco más extremas, pero en general ellos lo que quieren es una historia original, una historia que enganche y una historia que encaje con la demografía que uno quiere, ¿no? Es decir, si vas a hacer un shonen, pues que sea una historia, pues un espocón de deportes o de aventura o de pelea, que haya lucha, que haya artes marciales, ¿no? Si es un seinen, pues bueno, el tipo de historia es más distinto, quizá un poco más adulto, no lo sé, quizá tratando de otros temas más adultos. Hay aquí mangas de abogados, de negocios, de cocineros, bueno, pues eso quizás es para un poco más adulto, ¿no? Pero bueno, que en general se puede probar cualquier cosa, ¿no? Incluso a veces el coger un tópico, ¿no? El manga de lucha es para shonen y le das la vuelta, ¿no? Pues eliges un manga de pelea y lo haces un shoujo, pues a lo mejor consigues ahí una cosa original, ¿no? Es decir, siempre hay que pensar en ser creativo y no siempre, bueno, pues ceñirse a las limitaciones que te imponen, ¿no? Siempre dentro de
o sea, simplemente de los unos límites razonables, ¿no? Pero lo que sí que creo que es importante es que la historia que explicáis esté escrita en una estructura reconocible para el lector y editor japonés. Si escucháis el capítulo 1, hablaba de la estructura del Kisho Tenketsu, y eso para mí es básico. Si explicáis una historia con algún otro tipo de estructura o que no sea reconocible para el editor, sobre todo para el editor, que es el primero que lo va a leer, os lo va no solo a quizá rechazar, sino que os va a decir, bueno, pues esto está bien, pero la estructura aquí no. O sea, el momento clave tendría que estar un poco más adelante o lo que sea, y quizá os van a hacer modificar, ¿no?, la estructura de la historia para que encaje con el típico Kisho Tenketsu que os comentaba en el capítulo 1 y que es lo que el editor y lector japonés pues está acostumbrado y espera cuando abre un manga, ¿no?, una revista de manga, pues ellos están acostumbrados a que la historia se comporte, que tenga un ritmo y unos momentos pues relativamente concretos y que siempre pasan igual, ¿no? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. Puede ser y sé que ha pasado alguna vez que yo, por ejemplo, hablando con mi editora, que algún autor de fuera les envía alguna historia y me dicen, bueno, sí, la historia está muy bien, pero no, la manera de explicarla es totalmente alejada de cómo lo hacemos aquí. Quizás es una manera de explicar historias no sé, más a la americana o quizá francesa, o bueno, es que cualquiera que cree manga o que cree cómics en general, pues fácilmente puede saber, pues no lo sé, empezando por el número de viñetas que hay en cada página o de algunos recursos como líneas cinéticas o líneas de velocidad, este tipo de cosas que sí aparecen en algunos mercados y no tanto en otros, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas más la estructura del Kisho Tenketsu pues hacen que una historia sea más reconocible o no para el lector y el editor japonés. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Y creo que hasta ahora, bueno, pues estas son un poco las preguntas que a mí más o menos se me han ocurrido o que he recordado que siempre me preguntan, ¿no?, sobre cómo publicar en Japón. Seguro que me he dejado muchas cosas, o seguro que no he respondido algunas cosas que alguno de los que están escuchando esto pues querrían que yo respondiera. Así que, como he dicho al principio, os doy mi dirección de email, mangakasinfronteras@gmail.com. Y si queréis más preguntas, si tenéis más preguntas sobre todo esto de publicar en Japón y demás, enviármelas ahí, que yo las recogeré, y es posible que si recibo las suficientes o cosas que no se han respondido en este capítulo, pues hago una segunda parte de este capítulo de cómo publicar en Japón y respondo a estas preguntas. Pero bueno, hasta entonces, pues voy a dejarlo aquí para el segundo capítulo. Espero que os haya ayudado, espero que tengáis una mejor idea de cómo conseguir publicar en Japón, basado un poco en mi experiencia y también un poco en lo que he visto de otros mangaka de fuera, extranjeros, que han intentado, están intentando o han conseguido publicar en Japón. Y bueno, a ver si entre todos pues nos podemos ayudar y conseguimos hacer un poco la invasión española en Japón, que ya está empezando a pasar, ¿eh? Ya está empezando a pasar. Así que nada, aquí lo dejo. Nos vemos en el siguiente capítulo.